Bienvenidos al rincón donde tus miedos cobran vida. Hoy te traigo una historia que te hará pensar dos veces antes de salir a la carretera por la noche. Un camionero comienza a experimentar sucesos aterradores tras ser atacado varias veces por ladrones en sus viajes nocturnos. Aunque siempre queda inconsciente durante los asaltos, despierta horas después para encontrar a sus atacantes brutalmente asesinados de maneras inhumanas, sin recordar nada. A medida que los eventos se repiten, empieza a tener pesadillas. Pronto, las pesadillas se mezclan con la realidad, y él ve figuras que lo siguen en sus viajes. Todo culmina en un tercer asalto, donde despierta rodeado de cadáveres, con sus manos ensangrentadas y la certeza de que él es el responsable. Era una mañana común, como tantas otras. Me levanté temprano, como siempre lo hacía para salir a trabajar. La casa estaba en silencio, excepto por el sonido del reloj de la cocina marcando las horas. Mi madre, como siempre, me esperaba en la sala. «Cuídate mucho, hijo, no te olvides de llamar», me dijo mientras tomaba mi mochila y me acercaba a la puerta. «Lo haré, mamá», respondí mientras la abrazaba. Siempre había tenido una preocupación extra por los viajes nocturnos que hacía. Era camionero, y el trabajo me llevaba por carreteras solitarias y oscuras, en especial de noche, pero ya me había acostumbrado, o al menos eso pensaba. Arranqué el camión, y la carretera se desplegó ante mí, como un manto negro. La niebla empezaba a aparecer, envolviendo las luces del vehículo, dándole un aire aún más sombrío al paisaje. Estaba acostumbrado a estas horas, el silencio solo interrumpido por el rugir del motor y el zumbido de las luces que cortaban la oscuridad. La ruta estaba desierta, como siempre a esa hora. El reloj marcaba las 2 de la madrugada y no había mucho tráfico. De repente, algo me hizo frenar. A lo lejos, vi una figura a pie en el costado de la carretera. Normalmente no pararía, pero algo en esa imagen me inquietó. Era un hombre alto, vestido con ropa oscura, que parecía necesitar ayuda. Me acerqué lentamente y reduje la velocidad. «¿Estás bien?», grité desde la ventana del camión. El hombre no respondió. Solo estaba allí, quieto, mirando al suelo. Pensé que estaba dormido o simplemente no quería hablar. De alguna manera, eso me dio un mal presentimiento. No era normal. Antes de que pudiera seguir mi camino, sentí un golpe seco en la puerta del camión. Mi corazón dio un salto, y antes de que pudiera reaccionar, vi una sombra moverse rápidamente. Alguien me estaba golpeando. Intenté defenderme, pero me golpearon tan fuerte que todo se nubló. Perdí el conocimiento. Desperté varias horas después. El sol ya estaba comenzando a asomarse, pero algo no estaba bien. Miré a mi alrededor y allí, en el mismo lugar donde había estacionado el camión, había 3 cuerpos tirados en el suelo. Estaban todos golpeados, sus rostros irreconocibles, como si hubieran recibido una paliza brutal. No podía entender qué había pasado. Yo no recordaba nada de lo que había sucedido. Mi cabeza daba vueltas. Mis manos estaban temblando. Intenté calmarme, pero el miedo me envolvía. Me levanté del asiento, tratando de asimilar lo que estaba viendo, pero no podía. ¿Qué había hecho? ¿Por qué estaban allí, esos hombres, tan cerca de mí, tan destrozados? Me quedé allí, mirando a los muertos, incapaz de moverme, hasta que una sensación extraña me invadió. Estaba completamente solo, pero no me sentía seguro. Algo en mi interior me decía que algo mucho peor estaba por venir. Las semanas pasaron, pero la tranquilidad nunca volvió del todo. Aunque intentaba no pensar en lo ocurrido aquella noche, el recuerdo seguía acechándome. Era como una sombra que se arrastraba detrás de mí, invisible pero presente. Mi rutina continuaba, y aunque me esforzaba por actuar como si todo estuviera bien,
Cada vez que salía a trabajar, mi madre me miraba con más preocupación. «Estás pálido, hijo. Si te sientes mal, avísame», me dijo una noche antes de salir. Yo solo asentí y me forcé a sonreír. La verdad es que no dormía bien desde aquel incidente, pero no podía dejar de trabajar. Las cuentas no esperaban. Aquella noche parecía como cualquier otra. El cielo estaba despejado y la carretera solitaria. El rugido constante del motor era lo único que rompía el silencio. Pero algo en el aire me hacía sentir inquieto. No podía explicarlo. Era como si todo estuviera demasiado tranquilo, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. Pasaron horas sin problemas, pero a eso de las 3 de la madrugada, algo cambió. Una camioneta apareció detrás de mí. Al principio pensé que solo era otro vehículo en la carretera, pero empezó a acercarse demasiado rápido. Las luces altas me cegaban y el sonido de su motor rugiendo era casi amenazante. Traté de acelerar, pero no había mucho que pudiera hacer con un camión cargado. La camioneta se emparejó conmigo y vi a 2 hombres asomarse por las ventanas. Gritaban algo que no podía entender, pero sus gestos eran claros. Querían que me detuviera. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Intenté mantener el control, pero otro vehículo apareció delante de mí, bloqueando el camino. Tuve que frenar bruscamente, y antes de darme cuenta, los hombres estaban rodeando mi camión. Golpes secos empezaron a resonar en la cabina mientras trataban de abrir las puertas. Uno de ellos rompió la ventana con una barra de hierro, y sentí como mi estómago se hundía. «¡Baja del camión!», gritó uno. Antes de que pudiera reaccionar, alguien abrió la puerta y me tiró al suelo. Los golpes llegaron rápido, uno tras otro. Traté de protegerme, pero no tenía fuerza contra ellos. Sentí el impacto en mi cabeza, y todo empezó a oscurecerse. Lo último que recuerdo fue el suelo frío bajo mi rostro y el eco de las risas de los asaltantes mientras me desvanecía. Cuando desperté, el sol estaba saliendo. El aire era frío, pero había algo más, algo que hizo que mi piel se erizara al instante. Miré a mi alrededor y lo que vi me dejó sin aliento. Los hombres que me habían atacado estaban tirados en el suelo, destrozados. Uno de ellos tenía el rostro irreconocible, como si hubiera sido golpeado con una fuerza brutal. Otro estaba colgado de la puerta del camión, con sus extremidades dobladas en ángulos imposibles. El tercero yacía a unos metros de distancia, como si hubiera sido arrojado violentamente. No podía moverme. Mi mente intentaba procesar lo que veía, pero era imposible. No había nadie más alrededor, solo yo y ellos. Mi cuerpo temblaba. Miré mis manos, esperando encontrar algo que explicara lo sucedido, pero no había ni una sola gota de sangre en ellas. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo era posible? No recordaba nada, absolutamente nada. Como la primera vez, me habían golpeado hasta dejarme inconsciente, pero cuando desperté, los atacantes estaban así. Subí al camión tambaleándome, sin atreverme a mirar atrás. Sentí las lágrimas acumulándose en mis ojos, no por miedo, sino por la absoluta incertidumbre. Algo ocurría cada vez que me atacaban, algo oscuro e inexplicable. Mientras conducía de regreso, con las manos aún temblorosas, una pregunta retumbaba en mi mente, más fuerte que cualquier otra. ¿Qué estaba protegiéndome? ¿Y por qué lo hacía de esa forma? Los días que siguieron al segundo ataque fueron una niebla densa de miedo y confusión. Intenté seguir adelante con mi vida, pero algo dentro de mí había cambiado. Dormía mal, y cuando lograba cerrar los ojos, las pesadillas comenzaban. Al principio eran fragmentos. Me veía de pie en un lugar oscuro, rodeado de árboles que susurraban palabras ininteligibles. Luego aparecían figuras a mi alrededor, rostros desfigurados que gritaban mi nombre. A veces, las imágenes eran más nítidas. Yo,
con las manos manchadas de sangre, mirando a un cuerpo inmóvil frente a mí. ¿Qué estoy haciendo?, me preguntaba en sueños, pero no tenía respuestas. Una noche, la pesadilla fue diferente. Estaba en medio de un claro en el bosque, y una figura apareció entre la penumbra. Era una mujer de cabello largo y oscuro, vestida con harapos. Su rostro era una mezcla de belleza y terror, con ojos tan negros que parecían vacíos. «El pacto fue sellado hace tiempo», dijo con una voz que me hizo estremecer. «¿Qué pacto?», le grité, pero mi voz no tenía fuerza. Ella solo sonrió, y a su alrededor comenzaron a aparecer más figuras, mujeres con ropas antiguas, sus rostros pálidos y cubiertos de marcas. «Nos perteneces», susurraron al unísono. Desperté sobresaltado, con el corazón golpeando mi pecho como un tambor. Mi cuarto estaba oscuro, pero sentía como si no estuviera solo. Encendí la luz, pero no había nada, solo el silencio. El miedo comenzó a perseguirme incluso durante el día. En mis viajes, empecé a notar algo extraño. A veces veía figuras paradas al costado de la carretera, siempre lejos, siempre observándome. Al principio pensé que eran transeúntes o quizás mi mente jugándome una mala pasada, pero había algo en ellos que no era normal. No se movían, no tenían expresión, solo estaban ahí, mirándome. En una ocasión, mientras cruzaba un tramo solitario de la autopista, vi una de esas figuras en el retrovisor. Era un hombre alto, vestido con un abrigo negro, de pie en medio del asfalto. Cuando miré hacia atrás, esperando verlo por el parabrisas trasero, no había nadie. Mi paranoia crecía. Empecé a sentir que alguien me seguía, aunque cuando me detenía para revisar, siempre estaba solo. Esa sensación me acompañaba incluso dentro del camión, como si alguien estuviera sentado en el asiento trasero, mirándome en silencio. Las pesadillas se intensificaron. Ya no solo veía sangre en mis manos, ahora veía cómo la derramaba. En un sueño, estaba en medio de un grupo de hombres, los mismos que me habían atacado antes, y los golpeaba con una fuerza que no parecía mía. Mis puños se movían con una rabia inhumana, y sus gritos resonaban en mi cabeza. En otra pesadilla, la mujer del bosque reapareció. Me ofreció un cuenco de algo espeso y oscuro, y aunque en el sueño no quería beber, algo me obligaba a hacerlo. «Esto te protegerá», dijo, y cuando terminé, sentí un ardor en el pecho, como si algo oscuro se estuviera apoderando de mí. Cada vez que despertaba, el miedo era más grande. No sabía si lo que veía en mis sueños era solo eso, un producto de mi mente o algo más. Y lo peor de todo, empecé a notar que las personas que veía en mis pesadillas eran las mismas que luego aparecían en la vida real. Los rostros de los asaltantes, los hombres al costado de la carretera, incluso algunos desconocidos en gasolineras. Una noche, mientras conducía, me pareció ver a alguien sentado en el asiento del copiloto. Fue solo un instante, pero lo suficiente para que casi perdiera el control del camión. Miré de reojo, y aunque no había nadie, sentía claramente una presencia. Esa fue la primera vez que pensé en dejarlo todo. Quería renunciar, irme a casa y encerrarme, pero algo me detenía. Era como si estuviera atrapado en una red que no podía ver ni entender. Esa misma noche, mientras descansaba en una estación de servicio, sentí un escalofrío en la nuca. Miré hacia el otro lado del estacionamiento y allí estaban ellos, las figuras que veía en mis viajes, todas juntas, de pie, mirándome. No se movían, no hablaban. No aguanté más. Subí al camión y arranqué, acelerando por la carretera como si pudiera huir de ellos. Pero mientras conducía, una idea aterradora comenzó a formarse en mi mente. ¿Y si no estoy huyendo de ellos? ¿Y si están dentro de mí? Las figuras seguían apareciendo, en cada viaje, en cada parada. Algunas veces eran sombras distantes,
Otras, rostros pálidos que se acercaban más de lo que podía soportar. Mi mente estaba al borde del colapso. No podía distinguir entre lo real y lo imaginario. Esa noche comenzó como cualquier otra, pero dentro de mí algo me decía que sería diferente. El aire era pesado, casi sofocante, y la carretera parecía interminable, más oscura que de costumbre. Antes de salir, mi madre me detuvo en la puerta. «Hijo, no te veo bien. Deberías tomarte un tiempo para descansar». La miré, intentando encontrar las palabras, pero lo único que salió fue un murmullo. «Estoy bien, mamá. No te preocupes». Mentía. No estaba bien, y lo sabía. Algo en mí se estaba desmoronando, pero no podía detenerme. Sentía que estaba atrapado en un ciclo sin fin, como si cada viaje me acercara más a una verdad que no quería enfrentar. Cerca de la medianoche, mientras atravesaba un tramo desolado de la carretera, los faros de un vehículo aparecieron detrás de mí. Al principio pensé que era otro conductor cualquiera, pero cuando el vehículo se acercó demasiado, lo supe. Eran ellos. Otra emboscada. Esta vez, no hubo advertencias. La camioneta se emparejó con mi camión y, sin previo aviso, intentó sacarme de la carretera. Mi corazón latía con fuerza mientras luchaba por mantener el control. En el retrovisor vi a otros 2 vehículos acercándose rápidamente. No tenía salida. Cuando logré frenar, los hombres ya estaban rodeándome, armados con barras de hierro y cuchillos. Me sacaron a rastras de la cabina. Los golpes empezaron de inmediato, pero esta vez algo dentro de mí se activó antes de perder el conocimiento. Una sensación extraña, casi familiar, recorrió mi cuerpo. Era como si una fuerza desconocida estuviera despertando, algo oscuro y furioso. Lo último que vi antes de desmayarme fue el rostro de uno de los hombres, su expresión de miedo absoluto mientras me miraba. Cuando abrí los ojos, el cielo comenzaba a aclarar. Estaba tirado en el suelo, cubierto de polvo y sudor frío. Mi cabeza latía con fuerza, pero el silencio a mi alrededor era lo que más me aterraba. Miré alrededor y vi lo que ya temía, los cuerpos de los asaltantes. Estaban destrozados. Uno colgaba del costado del camión, con la cabeza en un ángulo imposible. Otro tenía marcas de arañazos profundos en el pecho, como si lo hubieran atacado con garras. El tercero yacía a varios metros, su cuerpo irreconocible. Me levanté tambaleándome, tratando de entender lo que había pasado. Fue entonces cuando lo vi. Mis manos estaban cubiertas de sangre, pero no había un solo rasguño en mí. De repente, los recuerdos comenzaron a llegar, como si un velo se levantara en mi mente. Las pesadillas, las figuras, la mujer en el bosque, todo encajó. Aquella noche en mis sueños, cuando acepté el cuenco de aquel líquido oscuro, no era un simple sueño. Había sido real. Recordé su voz, clara como el agua. Esto te protegerá, pero todo tiene un precio. Había hecho un pacto que en su momento tomé como una fantasía absurda. Pero ahora entendía que no lo era. Esa fuerza que me protegía, esa oscuridad que se desataba cada vez que estaba en peligro, era el resultado de ese pacto. Yo era el arma. Cuando me desmayaba, era esa fuerza la que tomaba el control, desatando una violencia inimaginable contra quienes me atacaban. Y el precio era mi alma. Regresé al camión, con las manos temblorosas y el corazón pesado. Mientras conducía de vuelta, una risa baja resonó en mi cabeza. Era ella, la mujer del bosque. Te lo advertí, hijo mío. Nada es gratis. Ahora eres mío. Por un momento, vi su reflejo en el retrovisor. Estaba sentada en el asiento trasero, con esos ojos oscuros clavados en mí. Intenté ignorarla, pero sabía que ya no había escapatoria. Desde entonces, vivo con esa sombra. Cada vez que salgo a la carretera, sé que ella está ahí,
esperando el momento en que la oscuridad tenga que despertar de nuevo. Y cada vez que cierro los ojos, oigo su voz susurrándome al oído: nos perteneces. ¿Te atreves a descubrir qué ocurre cuando la oscuridad se apodera de ti sin que te des cuenta? Dale like a este video si te encantan las historias que te ponen los pelos de punta. Suscríbete para no perderte más relatos que te harán mirar la noche con otros ojos. Y no olvides activar la campanita para estar al tanto de nuestras próximas historias. Déjame en los comentarios qué creías que le pasaba al camionero. ¿Una maldición, un pacto o algo peor? Tu opinión puede formar parte de nuestra próxima historia. Nos vemos en el próximo viaje al lado más oscuro del camino.